por este momento que Dios me permite una vez más, mis amados hermanos, poder llegar a la radio y poder difundir un mensaje más. Cada vez que predico la palabra de Dios es un trompetazo de alerta. Cada vez que vengo a la radio, salgo a la calle o predico en la iglesia, siempre estoy alertando y haciéndole conciencia a los oyentes que este es un tiempo que no vuelve más. Este mensaje que escuchas esta mañana, este mensaje no lo vas a volver a escuchar más. Este se va. Y si no lo aprovechas, te digo en el nombre de Jesús que estás perdiendo tu tiempo. Pero alabanzas al Cordero de Dios, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí estamos hablando en esta mañana de la historia de un hombre llamado Pablo. A principio era Saulo de Tarso, pero cuando se encontró con el poder del Evangelio, el nombre le fue cambiado de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre terrible en la palabra. Después que conoció al Señor Jesucristo, conoció el poder del Evangelio. La palabra de Dios nos dice aquí que Pablo había sido apresado por causa del Evangelio y había tratado el enemigo de ver cómo destruir la vida de este hombre. Y la palabra de Dios en esta mañana nos dice que lo embarcaron para venir a juzgarlo a Roma. Alabanzas al Señor. Pero mis amados hermanos, cuando un hombre se levanta en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, en el poder de la palabra, cuando alguien se levanta en contra de las acechanzas, de las artimañas del enemigo, siempre va a tener obstáculos. Siempre se va a levantar un enemigo para tratar de amedrentarte. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que metieron a Pablo y lo traían a juzgar. Pasaron un montón de tiempo embarcados. Se levantó el mar una tormenta terrible en el mar. Y dice la palabra de Dios que pasaron varios días sin comer, sin dormir. Los presos que traían para Roma se querían salir del barco, huir. Pero Pablo les decía que se mantuvieran firmes, que iban a llegar. Porque Dios le había dado revelación a él, que nadie se iba a escapar y que nadie iba a perecer. Alabanzas al Señor. Se levantó el enemigo tratando de ver cómo destruía la vida de un hombre. Pablo el apóstol, un hombre llamado para llevar el Evangelio a los gentiles. Un hombre que persiguió a la iglesia, ahora se convierte en el hombre perseguido por otros. Y la Biblia dice que se empezó a levantar una tormenta terrible. Y Pablo seguía fijo, seguía confiado que Dios tenía el control sobre todas las cosas. Y Dios le hablaba de noche, le decía: no temas, Pablo, que yo estoy aquí. Y cuando Pablo oía la voz de su Padre Dios, seguía caminando y seguía hacia adelante. Alabanzas al Señor. Esta mañana me levanté como a las 3 de la mañana a meditar. Y a mi mente vino cuando tenía 19 años y medio, que fui a hermanos a la costa sur de mi país, Guatemala. Los que son guatemaltecos saben de lo que estoy hablando. En la zona sur, la costa sur, en la democracia Escuintla, y llegué hasta la zona de Zipacate, en un abrazo del mar, y ahí se levantó una tormenta terrible. Quizás usted piense que es un chiste o una película a la que vi, pero le digo en el nombre del Señor que aquel día se inundó aquella zona donde estábamos trabajando, una finca que se llama la finca Las Acacias, que es una aceitera hoy en día. Y se levantó una tormenta y se levantó y se salió el mar, y empecé a caminar 8 horas caminando entre el agua, y yo no sé ni nadar, pero la mano de Dios estaba conmigo. Llevaba un suéter y la Biblia en la mano.
Caminé 8 horas dentro del agua, mis amados. Pero Dios tenía un propósito. Tenía un propósito con mi vida. Y Él me guardó. Y Él me salvó. Hace 22 o 23 años vine a este país sin saber lo que Dios tenía en este país tan grande. Y aquí Dios me ha hecho pastor, me ha hecho evangelista y me ha hecho predicador de la radio. He ido a la televisión, he predicado en esa feria grande del Six Flags. Todas esas cosas son cosas que por mis medios nunca las hubiera logrado, sino solamente es a través del poder del evangelio. Alabanzas al Señor. Pablo el apóstol estaba en esa misma manera. Tenía que ser juzgado, pero antes que llegara para ser juzgado, el enemigo se levantó para impedir que Pablo pudiera llegar. Pero Dios tenía el control como Dios hoy en día lo tiene. Y a ella se levantó la mar, se levantó la tormenta y Pablo siguió caminando. Y mis amados hermanos, dice la Biblia que cuando llegaron, el barco se encalló y se rompió. Salieron unos nadando y otros salieron sobre pedazos de tabla. Pero llegaron a una isla que se llama Malta. Y en esa isla que se llama Malta se encontraron con gente buena, según lo que Pablo dice. Y llegaron una noche de invierno. Había frío y había lluvia. Y dice la Biblia que hicieron una fogata. Y cuando hicieron la fogata, Pablo empezó a recoger ramas secas. Empezó a traer palos y a meterlos dentro del fuego para que el fuego se hiciera más grande. Y luego alabanzas a su nombre. Dice la palabra de Dios que cuando sintió el calor del fuego, una víbora que había estado dormida por mucho tiempo, cuando sintió el calor del fuego salió corriendo y se le prende en el brazo a Pablo una culebra que tardaba más en morder que el hombre morirse. La gente de aquella isla sabía que el hombre que era mordido por una cobra de esas, el hombre era muerto. Y dice la Biblia que los hombres se quedaron viendo y dijeron: este hombre es un homicida, se salvó del mar, pero fuera del mar lo sigue siguiendo la justicia. Y esperaban que Pablo muriera, que se hinchara y cayera. Y Pablo, dice la Biblia, que sacudiendo la mano sobre el fuego, echó a aquella víbora en las brasas. Alabanzas al Señor. Esto nos da señal que cuando un hombre, mis amados hermanos, en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra y en el nombre de Jesús se levanta y llega a una iglesia o llega a una ciudad o llega a una casa, a un hogar, el enemigo, el diablo, está durmiendo. Ese es un tipo del diablo, esa culebra que estaba ahí dormida. Quizás está ante una iglesia, estaba en una iglesia, yo no lo sé. Pero a veces el diablo está dormido dentro de las iglesias y hasta los hermanos le sirven ahí de almohadas para que ponga los pies y se acueste sobre ellos y descanse y empiece a comer ahí palomitas y empiece a tomar jugo y los hermanos ni cuenta se dan. Pero de pronto llega un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, hablando del poder del Evangelio, hablando la palabra, pero no solo hablándola, sino viviendo lo que está hablando. Y cuando llega ese hombre con oración y ayuno, hermanos, nutrido en la palabra, ese demonio inmundo que había estado durmiendo durante años en esa iglesia o en ese hogar, empieza a sentirse incómodo y dice: ¿qué está pasando aquí? Tan sabroso que estaba viviendo yo aquí entre esta iglesia, mientras este no llegaba. Yo tenía aquel control de todas las cosas, pero ahora me siento incómodo. Me están hablando de la hechicería, están hablando del adulterio, están hablando de la fornicación, están hablando de hacer trampas, están hablando, eso ya no me gusta. Y se levantó la serpiente inmunda que había estado ahí dormida y se le pega en el brazo al apóstol Pablo. En el capítulo 16 del libro de Romanos dice que nosotros tomaremos serpientes en las manos y si bebiéramos cosa mortífera no nos dañará.
Sobre los escorpiones nos pararemos en el nombre del Señor y en el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Alabanzas al Señor. El diablo inmundo sabía que Pablo, Dios lo llevaba con un propósito grande. Pablo no estaba llevado ni estaba yendo ahí porque él quería. Dios tenía el control en su mano y él sabía que lo estaba moviendo porque él quería dar a conocer la obra del Evangelio para la gloria de su nombre. La palabra de Dios dice que cuando llegaron la gente esperaba cómo y en qué manera Pablo se iba a empezar a hinchar y cuándo iba a caer. Y siguió Pablo echándole fuego. Ese tipo del fuego es que es un hombre que ora, es un hombre que ayuna, es un hombre que se mantiene en santidad, es un hombre que busca la presencia de Dios. No anda buscando cosas deshonestas, ganancias deshonestas en la iglesia. Es un hombre que predica el Evangelio por gracia, por amor, en agradecimiento del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que me impulsa a mí también a hacer la voluntad de Dios. Decirle no a lo mío y decirle sí a lo de Dios. Alabanzas al Señor. Y cuando tú te descansas en las manos del Señor, Dios te responde. La gente esperaba que Pablo cayera muerto, pero dice que esperando un poco de tiempo y viendo que nada le pasaba al apóstol Pablo, de entonces cambiaron de parecer y dijeron: este hombre es un Dios. Se dieron cuenta que el poder que en el apóstol Pablo, mis amados hermanos, era un poder extraordinario. Era un poder que el mundo no conoce. Es algo que el hombre, cuando se encuentra con ese poder, se convierte en un hombre loco. Yo le decía a un hermano ayer que yo no puedo entender a Dios. Estoy maravillado y no lo puedo entender. Cada día que predico el Evangelio, Dios hace diferentes cosas. Voy al culto de la iglesia y me encuentro con sorpresas. Porque cuando voy a la iglesia no voy a hacer un culto que llevo ya un programa escrito que voy a hacer y que... No, yo voy a la iglesia que Dios va a hacer hoy. Voy al culto para ver qué Dios va a hacer ahora. Quizás Dios va a llevar a un hombre con SIDA y Dios lo va a sanar. Quizás Dios va a llevar a una persona con cáncer y Dios lo va a sanar. Quizás va a llevar a un hombre destruido y Dios lo va a restaurar. El programa de nosotros es un programa diferente al programa que Dios tiene. Y eso no lo entienden los hombres. Y muchas veces nosotros, con el poder y la sabiduría que Dios nos ha dado, no lograremos nunca entender las maravillas del Señor. La Biblia dice, David el rey, dice en el Salmo 139, que Él conoce cuando yo me levanto y Él conoce cuando me acuesto. Y que antes que yo piense, Él conoce mis pensamientos y todos mis caminos le son conocidos. Alabanzas al Señor. Y cuando yo me pongo a numerar las maravillas durante 44 años que Dios ha hecho, se multiplican más. De tal manera que no las puedo entender. Estoy maravillado cuando miro, mis amados hermanos, las cosas que Dios hace. En la iglesia miro cómo la gente, sin tocarla, la gente cae delante de Dios. Y en la caída que hacen, el Señor los bota. Y cuando se levantan, el cáncer se ha quedado botado en el piso. Se ha quedado el adulterio, la fornicación. Porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos sigue diciendo que el apóstol Pablo siguió en aquello haciendo la voluntad del Señor. Y luego dice que el hombre, el jefe de aquella ciudad, lo llevó a la casa y el padre de este hombre estaba enfermo con fiebre y desintería. Y Pablo vino y empezó a orar y le puso las manos encima y aquel hombre recibió la sanidad. Cuando oyeron, mis amados hermanos,
que había un hombre que tenía un poder extraordinario, le empezaron a traer otros enfermos con diferentes enfermedades. Y Dios empezó a obrar y a dar a conocer que el Evangelio es poder, que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio no es una secta religiosa. El Evangelio es poder para salvar. El poder del Evangelio es lo único que ha podido transformar y cambiar a través de los años. Cuando un hombre se entrega al Señor y le cree por la fe al Señor Jesucristo, todas las cosas se hacen reales. Alabanzas a su nombre. Lo alabo y lo bendigo a mi Señor, porque Él nunca me ha dejado. Él siempre me ha ayudado. Lo mismo que con el apóstol Pablo hizo. Dios lo llevó y Él compadeció delante del tribunal de los romanos. Así Dios me ha ayudado a mí durante 44 años en este camino del Evangelio. Me han pasado montones de cosas, pero sigo hacia adelante. A veces se levantan las olas. A veces se levanta, hermanos, el enemigo tratando de opacar mi ministerio. Pero la gloria y la honra es para el Señor. Cuando estoy triste, Él me dice, levántate, yo estoy contigo. Tienes que seguir hacia adelante porque mucho camino aún te falta por recorrer. Y eso es lo que he hecho durante todos estos años. Y he visto la gloria del Señor. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, alabo y glorifico al Señor, porque aún todavía Dios me sigue dando el poder y me sigue dando la oportunidad de poder seguir metiendo gente al reino de los cielos. Alabanzas al Señor. Le damos la gloria y le damos la alabanza al Señor en esta mañana, porque podemos hablar una vez más del poder del Evangelio. Este es un trompetazo que se ha dado. El primer trompetazo ha sonado. El segundo está por sonar. Así es que en esta mañana has escuchado el mensaje y has escuchado que el Señor tiene el poder. No importa lo que te haya pasado. Pablo el apóstol, Dios dice en la Biblia que lo llevó y Dios manifestó su poder en él, dando a conocer que el Evangelio, mis amados hermanos, es diferente a todas las sectas religiosas. La Biblia nos dice que Pablo, mis amados, llegó a la meta y llegó con triunfo. Y eso es lo que Dios quiere de ti también. Quizás estás pasando por problemas. Quizás en la iglesia se han levantado las olas para destruir tu vida. Si estás en ese problema, pasando esa situación, pasando esa prueba, si estás haciendo la voluntad de Dios, te felicito y tienes que seguir luchando. Pero si estás sufriendo porque estás haciendo las cosas incorrectas, es mejor que en lugar de cantar, empieces a llorar y arrepentirte delante de Dios. Porque las cosas, hermanos amados, Pablo estaba con Dios, o Dios estaba con Pablo, porque Pablo andaba en la voluntad de Dios. A veces la gente quiere que Dios le responda y ellos están viviendo una vida más torcida que la cola de un gato. Y quieren que Dios les responda y quieren que Dios haga milagros. Pero Dios no te va a oír si tú no te arrepientes y vienes delante de Dios y le dices, Señor, perdóname. Sé que tú me has dejado por las cosas que yo he hecho entre la iglesia. Pero si en esta mañana tú te levantas en el nombre de Jesús y empiezas a hacer la voluntad del Señor, yo sé que Dios nunca te va a dejar. Mientras nosotros hagamos la voluntad del Señor, Dios siempre estará con nosotros. Alabo y glorifico el nombre del Señor. La iglesia misionera Visión de Fe, para la gloria del Señor, porque siempre Dios lo sabe, Él conoce mi corazón, que yo no busco fama para mí. Siempre digo que a Él le toca crecer en mi vida y a mí siempre me tocará menguar. La gloria y la alabanza es para Él. Los milagros que miro en la iglesia no es porque yo tenga el poder. Los milagros que miro en la iglesia es porque la misericordia de Dios está con nosotros. El día que yo me vanagloree, el día que yo piense que el ministerio mío es un ministerio grande y que empiece a alabar y a exaltar o ensalzar el ministerio,
ese día Dios me dejará, porque siempre la gloria y la alabanza el Señor la lleva. Pablo se mantuvo testificando que Dios estaba con ellos, que Dios tenía el control y que Dios, hermanos, siempre la misericordia y la voluntad del Señor siempre prevalecerá sobre la nuestra. Así es que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Te insto en esta mañana que tú te levantes también y que empieces a seguir luchando, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Quizás tú digas, es que Dios está contigo. Lo único es que tú te has alejado. Regresa en esta mañana y dile: Señor, perdóneme y ayúdeme a hacer su voluntad. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, estaba sufriendo por predicar el evangelio. A mí me ha pasado también. En el Anglipar algunos me llegan a insultar. La policía me ha querido llevar y la gente se levanta, pero eso no me amedrenta. Cuando más me pasan esas cosas, más sigo predicando el evangelio. Así es que te reto en esta mañana y digo que te levantes, porque Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga, Dios te guarde.